Muy buenas. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que hace que un trabajo funcione de verdad y qué es lo que no? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que busca esas respuestas, la psicología del trabajo y de las organizaciones. Es básicamente la disciplina que intenta descifrar cómo nos comportamos en nuestros entornos laborales. Y para empezar, vamos a lanzar una pregunta que seguro nos la hemos hecho todos más de una vez. ¿Qué convierte un trabajo en un buen trabajo? ¿Es solo el dinero? ¿Son los compañeros o quizá tiene más que ver con las tareas que hacemos cada día? Pues bien, la respuesta científica a esa pregunta empieza justo aquí, con esta definición. La psicología del trabajo y de las organizaciones, o PTO para abreviar, es precisamente eso, el estudio de las conductas y las experiencias de las personas en el trabajo, y ojo, porque esto abarca todo, desde cómo se siente una persona individualmente hasta cómo funciona un equipo o la organización entera. Perfecto, pues esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a definir bien qué es la PTO. Luego, haremos un pequeño viaje a sus orígenes, para ver de dónde sale todo esto. Después, nos pondremos a analizar sus cimientos, las tareas y los puestos. De ahí pasaremos al factor humano. Y para terminar, echaremos un vistazo al futuro. La idea es dejar los conceptos clave bien claros, para que sirva como una buena base de estudio. Empezamos por el principio, como debe ser. Primera parada. ¿Qué es la psicología del trabajo? Aquí vamos a ponerle los límites al campo, a ver qué abarca exactamente y sobre todo qué es lo que pretende conseguir. Fijaos en esta imagen, que es una metáfora visual muy buena. La PTO no es una isla, para nada. Es más bien como este paraguas. Debajo se juntan conocimientos de un montón de áreas. Por ejemplo, bebe de la psicología social para entender cómo funcionan los grupos, de la experimental para analizar cosas como la motivación y de la diferencial para comprender por qué cada persona tiene unas aptitudes distintas. Es un campo muy integrador. Entonces, ¿para qué sirve la PTO en la práctica? Pues tiene como dos grandes misiones. Por un lado, una misión científica. Su objetivo es describir lo que pasa, explicar por qué pasa e incluso intentar predecir comportamientos. Pero quizá la parte más interesante es su lado práctico, su aplicación. No se trata solo de observar, sino de intervenir para prevenir o solucionar problemas, mejorar la calidad de vida en el trabajo y, claro está, hacer que las organizaciones sean más eficaces. Vamos con la segunda parte. Un viaje a los orígenes. Y esto es fundamental, porque para entender por qué las oficinas y las fábricas son como son hoy, tenemos que saber de dónde venimos. La historia de esta disciplina se puede resumir en tres grandes saltos. Al principio, hasta 1940 más o menos, eran los primeros balbuceos, todo muy enfocado a la industria. Luego, hasta los años 70, la cosa se consolidó, maduró, y el foco se puso mucho más en las personas. Y desde entonces hasta ahora, vivimos en una fase de desarrollo y adaptación constante a un mundo laboral que, vamos, no para de cambiar. Y claro, toda historia tiene sus protagonistas. Este señor es Hugo Münsterberg, a quien se le considera el fundador de la psicología industrial. Su libro clave, de 1913, puso muchas de las primeras piedras. Ponerle cara a los pioneros siempre ayuda a que se nos queden mejor las ideas. En aquellos primeros años había dos formas de ver al trabajador que chocaban totalmente. Por un lado estaba la gestión científica de Taylor. Su único dios era la eficiencia. Para él, el trabajador era una pieza más del engranaje, motivado solo por el dinero. Y en la otra esquina, la Escuela de las Relaciones Humanas de Elton Mayo. Él y su equipo descubrieron algo revolucionario, que los factores sociales eran clave. El trabajador dejaba de ser una máquina para ser visto como un ser social. Y aquí llegamos a uno de los descubrimientos más famosos de toda la psicología, el efecto Hawthorne. La idea es tan sencilla como potente. Las personas modificamos nuestro comportamiento por el simple hecho de saber que nos están observando. Este hallazgo lo puso todo patas arriba porque demostró que el factor humano, la simple atención, era una variable que no se podía ignorar. Muy bien, ya hemos visto la historia. Ahora vamos a hacer de mecánicos. Vamos a desmontar el trabajo en sus piezas más pequeñas. Tercera parte, los cimientos. Hablaremos de tareas y puestos, que son como los ladrillos con los que se construye cualquier empleo. La unidad más elemental del trabajo, el átomo por así decirlo, es la tarea. La definición formal es la que tenemos en pantalla, pero para entendernos es una acción concreta con un principio y un fin. Escribir un correo, apretar un tornillo. Es el bloque básico a partir del cual se edifica todo lo demás. Pero, ¿importa cómo se diseñan esas tareas o da igual? Pues la respuesta es que importa y mucho. Este modelo es clave para entender por qué. Es el modelo de características del puesto. Y lo que nos viene a decir es que hay una relación directa entre cómo es un trabajo y la motivación que genera. Vamos a ver cómo funciona. Fijaos, es como una reacción en cadena. Todo empieza con las características de la tarea.
Si una tarea tiene variedad, si se ve su resultado final, si se percibe como importante, todo eso genera una sensación de que lo que se hace tiene sentido. Si además hay autonomía, se siente responsabilidad. Y si hay feedback, se sabe si se está haciendo bien o mal. Esos 3 estados psicológicos son la gasolina de la motivación interna. Vale, y si cogemos un puñado de esas tareas de las que hablábamos, las metemos en un saco, le ponemos un nombre y se lo asignamos a una persona, ¿qué tenemos? Pues la siguiente pieza del puzzle, el puesto de trabajo, es el paso de la acción individual a una función ya definida dentro de la organización. Y cualquier puesto, sea el que sea, se puede analizar en 2 dimensiones, 2 ejes. Por un lado, la dimensión horizontal, que es la amplitud, cuántas tareas diferentes y variadas se hacen. Y por otro, la dimensión vertical, que es el control, cuánta autonomía y poder de decisión se tiene sobre esas tareas. Ya tenemos la estructura, el esqueleto técnico. Ahora vamos a meterle vida, a poner a las personas dentro. Cuarta parte, el factor humano en juego. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque entran los roles, las expectativas y toda la dinámica social. Y aquí llegamos a otro concepto clave que hay que diferenciar bien. Si el puesto es la descripción técnica de lo que hay que hacer, el rol es el guión social. No es solo lo que haces, es lo que los demás, jefes, compañeros, clientes, esperan que hagas en esa posición. Bueno, ¿y cómo se aprende a interpretar ese rol? ¿Viene en el contrato? Para nada. Este modelo nos enseña que es un proceso dinámico, casi como un baile entre lo que la organización espera y lo que la persona finalmente hace. Vamos a desgranar el proceso, que es muy intuitivo. Los emisores de rol, la gente que nos rodea en el trabajo, tienen unas expectativas. Nos las transmiten, con palabras o sin ellas. La persona focal, o sea nosotros, recibimos e interpretamos esos mensajes y al final respondemos con nuestra conducta, que puede ser de aceptación total, de resistencia o incluso de redefinir ese papel que nos habían asignado. Es un diálogo constante. Quinta y última parte, el futuro del trabajo psicológico. Ya hemos cubierto qué es, de dónde viene y cuáles son sus piezas. Ahora toca levantar la vista y mirar hacia dónde va la disciplina para adaptarse a los nuevos retos. Con el tiempo, el campo se ha hecho tan grande que se ha ido especializando. Hoy se suele hablar de 3 grandes ramas. La psicología del trabajo, que pone la lupa en la actividad en sí, en la tarea, motivación, estrés. Luego está la psicología de las organizaciones, que abre el plano y mira el contexto general, la cultura, el liderazgo. Y por último, la psicología de los recursos humanos, que se centra en el ciclo de vida del empleado, selección, formación, desarrollo. Y cerramos con una pregunta que nos devuelve de golpe al presente y, sobre todo, al futuro. Con la tecnología y la inteligencia artificial transformando los trabajos a una velocidad de vértigo, el gran desafío es este. ¿Cómo podemos usar todo lo que hemos aprendido para que el trabajo del futuro siga siendo un lugar para el bienestar y la eficacia de las personas? La respuesta a esa pregunta es, ni más ni menos, lo que definirá el futuro de esta disciplina.